Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bueno, difícil Tanto de tiempo. entender, ¿no? Porque uno cuando lo ve en la noticia dice, bueno, puede pasar, pero cuando lo ves en vivo y hay como chicanas de obstruirle la visión al otro, como dos hermanas peleándose, es difícil de entenderlo. Bueno, la política se marginalizó, Santiago. Digamos, la política está en los arrabales. Entró gente que estaba en los arrabales de la política y ahora está en el centro del escenario. El presidente de la Nación, lo decimos con todo respeto, era un panelista televisivo que gritaba la mitad del tiempo que estaba en el aire. Entonces, de ahí para abajo es lo que hay. Al gobierno lo que más le interesa a Santiago es que esas personas, esos diputados levanten la mano y por ahora lo consigue de una buena parte. Una gran derrota es que haya ya diputados que entraron en 2023 que no levantan la mano, que le dan quórum a la oposición, y el gran fracaso no es tanto la marginalización o lo que estamos viendo, que son papelones y chiquilinadas que hacen, sino que esos diputados ya no te levantan la mano, esos diputados le dan quórum a la oposición. Diputados que van a tener más peso con las futuras elecciones. Veíamos a una de las diputadas pidiendo la incorporación de Tronco, aquel productor de Neura que va a estar dentro de la lista de posibles diputados. Claro, seguramente la Libertad Avanza tendrá más diputados, pero ¿cómo se va a poder mantener cierto equilibrio en el Congreso? Porque la mayoría de los legisladores en la disertación con Franco era mantengamos el nivel de discusión en este recinto. Bueno, todo tiene que ver con la interna del gobierno, incluso el caso de corrupción en el caso de Coimas. Vos fijate que Santiago Caputo sigue adentro del gobierno y el rumor, un rumor muy fuerte, Santiago, vos que estás en periodismo como yo, es que él está en parte detrás, toda la banda de él está en parte detrás de la motorización de esto, o por lo menos de la difusión de esto. Entonces, si él sigue adentro del gobierno, este también es un mensaje del presidente de la Nación a su propia hermana. Un mensaje que había sido en son de paz durante meses, cuando decía, no somos dos, somos tres, no somos dos, somos tres. ¿A quién se lo decía eso, Santiago? ¿A vos te lo decía? ¿Me lo decía a No, mí? No, se claro. lo decía a la hermana. Karina, no somos vos y yo solamente, somos tres. Ahora parece que son cuatro, que necesita meter a Francos. El presidente dejó correr esto porque lo dejó correr, esto es así. Santiago Caputo sigue siendo parte del gobierno, entonces ahí vemos el límite a Karina y a las personas que rodean a Karina, que se había sobreextendido, que se había sobrepasado del lugar que le había dado el presidente. Por no poner límite en su momento, el presidente de la Nación perdió a la diputada Marcela Pagano, que nunca quedó claro cuál era el problema con que fuera presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, o sea, la comisión que ella quería presidir, Claro. Santiago. Y ahí Entonces, se los oponía el... problemas que genera el ala Karina vienen de lejos. Claro, bueno, uno de los datos es que quien se oponía también era el presidente de la Cámara y por eso ayer no la hace correr a Lilia Lemoyne, sino que directamente lo naturaliza como que todos están parados sin dejar en claro que está parado obstaculizando la visión de Guillermo Franco con Marcela Pagano con una pregunta sumamente compleja que le hace Marcela sobre los orígenes de trabajadores de inteligencia con Guillermo Franco, jefe de gabinete. Sí, bueno, estamos viendo como de alguna manera como la caída de la influencia de todo ese círculo, ¿no? De Karina, de la gente alrededor de Karina que incluye a los Menem. Entonces, bueno, él se defiende como puede, el presidente de la Cámara, y toma estas acciones que vos estás diciendo. Pero lo interesante acá, Santiago, como no va a ser un tema que tenga una enorme repercusión electoral, y no va a ser un tema que o sea, que al gobierno lo dañe de forma definitiva, porque lo que lo daña, vos que sabés mucho de finanzas, es la tasa de interés por las nubes, el parate que estamos de vuelta en Uh estancamiento, o -huh. sea, o que estamos yendo a otro nuevo estancamiento, que el dólar sube aun cuando tenés la tasa por el cielo. Digo, esas cosas son las que perjudican al gobierno. Lo interesante de esto es la interna.
La interna de un gobierno que según Poliarquía todavía el presidente tiene 49% de imagen positiva. Voy a repetir el número. Todavía para Poliarquía, que es una consultora que por lo menos yo sigo, tiene 49% de imagen positiva. Más allá de que está bajando la confianza del consumidor, la confianza del gobierno, el presidente retiene ese núcleo. Entonces, lo que vemos ahora es esta interna en el gobierno. ¿Cómo se están defendiendo Karina y la gente alrededor de Karina? De todas maneras, como el presidente lo dejó correr, acá se puso un límite. Hubo un límite a todos esos que fueron los que armaron las listas, Santiago. Una semana, 2 semanas después que arman las listas, este círculo de Karina, se arma este escándalo y se le pone un límite. ¿Qué pasa con los amarillos, Hernán? Porque no debe ser muy agradable tener que pintarte de otro color, teniendo toda una trayectoria y un recorrido político. ¿Qué pasa con los amarillos? Yo creo que hay bastante resentimiento. Vos fijate que vos mirás la boleta única, Santiago, si no sé si viste alguna. Bueno, en varias provincias se presentó el PRO y es un problema. Digo, que ahí está la columna amarilla, viste, en la boleta. Y me parece que esas cosas son motorizadas por los primos Macri. Yo creo que el expresidente Macri motoriza parte de esas cosas. Te doy otro ejemplo. En la boleta única no dice la libertad avanza, dice Alianza La Libertad Avanza. Y ese es un problema. Porque la gente necesita sencillez, una simplificación cuando va a votar. Vos fijate lo inteligente que fue Fuerza Patria en cómo diagramó su parte de la boleta. ¿Quién insistió en que se meta la palabra alianza antes de la libertad avanza? Que es molesta, que confunde, que hace el nombre más largo en la boleta. El PRO. Entonces vos no Claro. sabés si están pateando a favor o están pateando en contra. Y la palabra alianza para los que somos un poco más grandes, no para los que empiezan a votar y que solamente la política creen que las hacen las redes, la palabra alianza tiene mucha connotación en la política argentina. Exacto, Santiago, y el PRO fue el que pidió que esté la palabra alianza. Entonces vos no sabés si están pateando a favor o en contra, si están negociando que lo que yo creo que están haciendo, que Jorge Macri sea el candidato en el 2027 a la reelección, cosa que va a ser muy difícil por no decir imposible. También ves a Patricia Bullrich alejándose un poco a medida que va a ir al Senado, se aleja del presidente, entonces elogia a la policía bonaerense, ¿no? Es como que ella empieza a mostrar otro ángulo, lo vamos a ver cada vez más a medida avance la campaña, porque ya tiene la candidatura, Santiago. ¿Qué vas a hacer? ¿Bajarla? No, ¿Qué claro. vas a hacer cuando Patricia Bullrich empiece a despegarse? Ahora, Hernán, te Porque quiere ser pregunto, jefa de gobierno. sí, pero los actos de corrupción, según lo que se analizó, hay una situación que planteaba un diputado el día de ayer que tiene que ver con IOSFA, que es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que depende del Ministerio de Seguridad, que también habría comprado o contratado de forma directa con esta droguería. ¿Esto crees que puede salpicar a muchos de los ministros de este gobierno? Todo lo que suceda en el gobierno va a salpicar a los ministros. Ahora, vos tenés una ministra candidata que ya está en la lista, no tiene que ir a pedirle ni a Karina ni a nadie, Ujú. que va a ser senadora nacional, que probablemente asuma que quiere ser jefa de gobierno y después saltar a la presidencia. Si a ella le conviene despegarse, lo va a hacer, ya lo está haciendo porque seguramente ve sus propias mediciones, seguramente tiene sus propios consultores y ella necesita despegarse. Entonces, esto es lo que estamos viendo dentro del gobierno de Milei. Por fuera de eso, Santiago, lo que ves es tratar de sacarle al gobierno todo lo que se pueda en el medio del escándalo. Vos sabés que la fusión Telecom-Telefónica se anunció en el medio del caso Libra, que el scratch en un canal de noticias a Santiago Caputo también sucedió ahí como un aviso. Y entonces tenemos al mayor grupo de medios de la Argentina en este momento presionando para que se firme la fusión sin tener que desinvertir un decodificador, una línea de celular, absolutamente nada. Y el gobierno anunciando que tal vez no compra los derechos del próximo Mundial de Fútbol a través de la televisión pública. Entonces, ¿a quién le estás dejando el negocio si la televisión pública no compra esos Claro. derechos? Entonces,
En este medio del escándalo, con el gobierno un poquito más débil, se le trata de sacar todo lo que se puede, Santiago. Eso es cierto, Hernán, porque cuidado que la noticia puede tener dos impactos. Puede ser que el gobierno no quiera gastar o que haya arreglado que no va a diversificar la serial con quien sí la va a emitir. Exacto, Es difícil. ¿Qué exactamente. pasa en la provincia de Buenos Aires, Hernán? Para cerrar, porque ayer, junto con la caravana, muchas personas libertarias que estaban ahí decían, después de esto pierden la provincia. Yo no sé si estaba ganada, perdida, pero no sé cuánto impacto puede tener este, llamémoslo pseudo magnicidio, pseudo atentado, porque es cierto que una piedra puede golpear a alguien y matarlo, pero ¿puede repercutir mucho en las urnas? Bueno, el presidente visitó ayer el corazón, el núcleo del voto opositor en el país. Es el sur del Gran Buenos Aires. El peronismo tiene mucho apoyo todavía en el sur del Gran Buenos Aires. Es un peronismo que no se derrumbó, a diferencia de los peronismos del interior y en parte los peronismos del interior de la provincia. Pero lo cierto, Santiago, es que no vimos una sola encuesta seria publicada sobre las elecciones en las provincias. Están guardados bajo 17 llaves, no 7, 17 Claro. llaves, porque ni vos ni yo nos vamos a creer que no se están midiendo la provincia, más allá de lo caro que es medir la provincia, es carísimo, es casi como medir un país entero. Entonces, nadie se va a creer que no la están midiendo, no vimos una sola encuesta publicada, así que es un gran signo de interrogación cómo van a salir esas elecciones. Lo que hizo ayer el presidente fue al corazón del voto opositor y le tiraron piedras. Vamos a ver si esto fue provocado o no, pero lo cierto es que el sur del conurbano bonaerense, el peronismo sigue fuerte y es la clave del voto opositor. Ahora, lo más importante no es la tercera sección, sino la primera sección electoral, que es la que se asemeja más al país, que tiene una distribución más parecida a cómo es el país, y ahí es donde más se van a mirar los empresarios, el círculo rojo, la gente que toma decisiones, cómo te va a ir en la primera sección electoral, porque es una imagen muy buena, fiel, de cómo te puede llegar a ir en el país. El Claro. interior de la provincia también es importante, Santiago, porque refleja cómo te puede ir en octubre en el interior del país. Entonces no es verdad que solo es importante la primera y la tercera sección electoral, es decir, el conurbano bonaerense, sino que el interior te va a dar una señal de cómo te puede ir en octubre en el interior del país, donde el presidente tiene 10 puntos más de imagen positiva, donde la confianza del consumidor no cayó 23 puntos, sino que cayó solamente 7 puntos, y la confianza en el gobierno es lo mismo, Santiago. La base del apoyo del presidente Milei es el interior del país, el no AMBA, el extra AMBA, fuera del ámbito metropolitano de Buenos Aires. Increíble, ¿no? Porque siempre decíamos